En esta clase aprenderemos a identificar y configurar a los elementos más importantes, no solo de Cinema 4D, sino también de cualquier programa de animación, los objetos primarios. Ya dentro de Cinema 4D veremos que tenemos dos opciones de crear un objeto primario. La primera es yendo al menú Crear, opción Objeto, en la que se nos despliega una lista con todos los objetos primarios que nos brinda el Cinema 4D. Y la segunda manera es yendo directamente al icono del cubo, en la cual presionándolo vemos la misma lista de objetos que vimos en el menú Crear. Si posicionamos el cursor sobre esta línea y lo soltamos, veremos que la lista de objetos primarios ha quedado desplegada, lista para poder usar, lo cual no es estrictamente necesario, ya que, como nos daremos cuenta con el pasar del tiempo, será una ventana que no usaremos muy frecuentemente como para que esté ocupando espacio en esta pantalla. Pero para fines de esta clase nos vendrá muy útil. El primer objeto que veremos será el objeto nulo, que como el propio término refiere, no muestra absolutamente nada, por más que haya sido creado acá en la lista de objetos. El objeto nulo básicamente tiene dos utilidades. La primera sería brindarnos la posibilidad de poder agrupar objetos dentro de él y utilizarlo como uno solo. Por ejemplo, creamos un cubo, lo hacemos a un lado, creamos una esfera, lo hacemos a un lado. Como vemos aquí, tenemos dos objetos, los cuales se manejan de manera independiente. Si yo selecciono ambos y los incluyo dentro del objeto nulo, seleccionando este objeto, tenemos la posibilidad de poder manejar dos objetos juntos al mismo tiempo. Y la segunda posibilidad que tenemos con un objeto nulo es la de crear controles de animación cuando animemos personajes. No vamos a entrar a ese tema en este momento, pero al menos les mostraré cómo se configura para tal fin. Una vez teniendo acá el objeto nulo, teniéndolo seleccionado en el panel de objetos, nos dirigimos hasta la parte en la que dice mostrar, desplegamos la lista y en este caso elegiremos cubo. Orientación seleccionaremos XY y como vemos aquí podemos darle el tamaño que necesitamos. Podemos ir aquí a la pestaña de básico, seleccionar la opción de usar color activada y escoger aquí el color de nuestra preferencia. Y tenemos la manera que es lo que nos permite poder seleccionar un objeto nulo de una manera sencilla, ya que si no tuviéramos esta forma, seleccionar un objeto nulo sería algo complicado. A continuación tenemos el objeto disco, el cual, aparte de mostrarnos la figura que ya todos conocemos, nos da una que otra utilidad. Por ejemplo, yendo a su menú de atributos y seleccionando dentro de la pestaña seccionar la opción del mismo nombre, tenemos la posibilidad de recrear figuras, por ejemplo, similares a aquellas que vemos en los gráficos de torta dentro de los cuadros de Excel, o para hacer algún tipo de infografía que tenga que ver con datos, estadísticas y cosas de ese estilo. A continuación tenemos el objeto toroide, el cual nos muestra básicamente una forma similar a la de una donut. Tiene la posibilidad de configurarse de una manera similar a la del objeto disco en la pestaña seccionar, y yendo dentro del mismo menú de atributos a la pestaña objeto, una serie de parámetros que podremos configurar de acuerdo a la figura que necesitamos crear. Tenemos el objeto pirámide, sobre el cual creo que no hay mucha necesidad de explicar. Tenemos ahora el objeto relieve, el cual no es muy usado en animación, pero que si aprendemos a configurar de manera correcta, veremos que en alguna situación podrá salvarnos muchísimo tiempo, especialmente en trabajos en los que hay que crear algún tipo de textura bastante compleja, básicamente en suelos o paredes. Veremos cómo funciona. Dentro del menú de atributos, yendo a la pestaña de objeto, veremos que la primera opción que nos muestra es el campo de textura, en la cual tenemos la posibilidad de seleccionar alguna textura. Yo seleccionaré esta, daremos que no a esta opción. Luego de ello debemos dirigirnos al mismo menú de atributos para poder configurar el objeto de acuerdo a nuestra preferencia.
Como les digo, en algún momento saber utilizar bien este objeto será bastante útil. Tenemos a continuación el objeto cubo, el cual creo que no necesita mayor presentación, ¿verdad? Tenemos ahora el objeto plano, que tiene una larga serie de utilidades, que van desde, digamos, suelos, techos, paredes, hasta incluso poder ser utilizada como parte de la iluminación de alguna escena. Vemos ahora la forma de cápsula, la cual nos permite, al igual que los demás objetos, poder configurar sus parámetros para ajustarlo hasta tener la forma que necesitemos tener. Tenemos ahora la forma de platónico, lo cual nos muestra una figura bastante particular, pero de acuerdo a la configuración que le demos en el menú de atributos, nos mostrará algunas formas que resultan un poco más familiares para todos, como por ejemplo si seleccionamos la opción Baki, nos muestra esta figura que creo que es mundialmente conocida, ¿verdad? Una pelota de fútbol. De la misma manera tenemos el cono, que al igual que las demás figuras, nos permite una serie de posibilidades ajustando los parámetros que tiene preestablecidos. Tenemos un tanque de petróleo, que al igual que las demás, es perfectamente ajustable de acuerdo a lo que necesitamos. Tenemos la opción de crear una figura, que es básicamente el cuerpo de un personaje, para hacer algún tipo de animación sobre la cual podamos practicar cuando nos estamos iniciando en el mundo de la animación de personajes. Llegamos ahora al objeto cilindro, que de acuerdo a mi experiencia es uno de los objetos más utilizados para empezar a crear modelos mucho más complejos. Muchas formas y básicamente personajes animados parten de un objeto cilindro. Tenemos la forma de esfera, básicamente un círculo del cual parten un mundo infinito de posibilidades de modelado, una de las figuras geométricas más importantes que podemos tener. Tenemos ahora el objeto tubo, el cual nos brinda una enorme posibilidad de crear figuras de acuerdo a cómo manejemos los parámetros que tiene preestablecidos, tanto en los segmentos, el radio externo como interno y la altura de la forma. Para finalizar con el objeto llamado terreno fractal, el cual básicamente nos da la posibilidad de trabajar algún tipo de terreno. Es muy usado cuando tenemos que crear figuras similares a las de alguna montaña, por ejemplo. Al igual que todos los objetos primarios, nos permite la posibilidad de configurar sus parámetros de acuerdo a nuestras necesidades. Nos vemos en la siguiente clase.